Bienvenidos y bienvenidas a Platicandito, con un espacio de entrevistas y análisis, voces de Nicaragua y el mundo. El agua es el principal elemento para la vida. Sin agua no hay vida, todos lo sabemos. Pero en Nicaragua, con costas en los dos principales océanos, hermosos lagos, numerosas y preciosas lagunas, donde hay o había caudalosos ríos, el agua es un bien caro y también escaso muchas veces. Muchas veces se tiene que pagar el servicio aunque no se reciba el agua. A la luz de la reforma a la ley de aguas que aplicó el orteguismo el pasado mes de noviembre, vamos a abordar este tema con nuestra invitada de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, a ustedes, y doy la bienvenida a mi colega Tamara Morales. Muchas gracias, Héctor. Sinceramente, es un tema que preocupan las implicaciones de estas reformas a la Ley General de Agua y un tema del que deberíamos de estar hablando todas y todos. Para ello hemos invitado a Ruth Selma Herrera. Ella es coordinadora de la Plataforma Nacional del Agua. Bienvenida, Ruth, a Platicandito. Un saludo a la audiencia de este programa. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Ruth, por estar con nosotros aquí en Platicandito. Ruth, a pesar que se han escuchado voces que han alertado sobre las posibles consecuencias de esta reforma a la ley de aguas, todavía no hay en la opinión pública nacional una reacción generalizada al respecto. ¿Cómo valoras esto? ¿Por qué? Quisiera decirte que efectivamente la vigencia de la ley fue a partir del 23 de diciembre y a partir de ese momento, por eso fue que hemos empezado a hacer algunas iniciativas como Plataforma Nacional del Agua para presentar algunos recursos por inconstitucionalidad de esta reforma ante la Corte Suprema de Justicia. Pero quiero decirte que no he sentido que sean muchas voces las que estén preocupadas, porque hay una cantidad de actores políticos, económicos, religiosos, organizaciones de la sociedad civil, partidos tradicionales de los que se han acomodado pues con toda la situación política del país, y obviamente muchas voces de ambientalistas también que yo siento que han hecho falta en este momento, pese a que sí ha habido una respuesta importante de ciudadanos que de manera individual o colectiva han introducido los recursos, pero creo que los productores se han quedado callados, las organizaciones que promueven el turismo y una cantidad pues de actividades económicas que son usufructuarios del agua, que han guardado silencio también durante todos estos años, que no estuvieron de acuerdo con que se hiciera la ley de cánones o la ley de incentivos ambientales, y pareciera que viven en otro planeta, que no se enteran de la gravedad de esta reforma. Ruth, a mí me surge la inquietud de si con esta reforma se prevé que se privaticen los recursos hídricos. Efectivamente, la reforma a la ley de aguas, la Ley General de Aguas Nacionales, que quiero recordar que fue una iniciativa ciudadana que no se hizo por la gracia de ningún diputado, que la hicimos desde la calle en aquel momento, un movimiento de la sociedad civil que se llamaba Red Nacional de Defensa de los Consumidores, encabezó la lucha. Participaron muchas organizaciones, muchos movimientos y ciudadanos, y gracias a esa batalla se logró tener esta ley cuya iniciativa se presentó en octubre del 2003 y se logró aprobar pues la primera parte en 2006 y se terminó de aprobar en 2007. Pero esa ley, que tiene un gran componente de participación ciudadana, un componente relevante en el enfoque ecológico, en la importancia de conservar las fuentes de agua, las cuencas, las subcuencas, y luego una protección especial hacia los recursos que son claves, tanto superficiales como subterráneos, al ser modificada por los diputados a iniciativa de la presidencia, lo que hicieron fue mutilarla. Le quitaron una cantidad de preceptos que establecen que el que contamina paga, que hay que reforestar, cuidar las fuentes superficiales y subterráneas, que hay que dar premios al que siembre árboles, al que cuide la infiltración y la recarga del acuífero,
y todo eso, digamos, desaparece de tal manera que no hay incentivo para el que protege la fuente. Y la contraposición de todo esto que le quitaron fue desarrollar un aparato, todo un andamiaje legal de procedimientos, de funciones, se ampliaron de forma impresionante las competencias de la famosa Autoridad Nacional del Agua, a la cual le crean además del Consejo de los Recursos Hídricos, que ya existía una comisión administradora del agua. Pero las competencias que le dan son en demasía orientadas a hacer transacciones con los agentes privados que estén interesados en el agua, hacer los estudios, incluso ofrecen los servicios para hacer los trámites para obtener las concesiones. Todo el tema de la definición de las políticas y de las tarifas de agua, abren el acceso a estos agentes privados para que puedan participar en el servicio de agua y saneamiento, y además reiteran mucho lo del saneamiento y además en la privatización de los recursos hídricos. De tal manera que vos ves a esta entidad con tantos poderes concentrados haciendo una cantidad de reformas en la ley y probablemente en el reglamento, que no lo hemos visto todavía, para que se facilite el acceso de los agentes privados. Ruth, ¿esta reforma va a contribuir de alguna manera a ampliar, a mejorar el acceso al servicio de agua? Porque eso han dicho, por un lado, y por el otro lado, ¿cuál es la cobertura actual del servicio? ¿A cuánta población llega? Mira, realmente el día que discutieron los diputados en la Asamblea Nacional, a mí me sorprendió escuchar la cantidad de mentiras que se dijeron justamente en torno a eso, que esto va a servir para mejorar el servicio, para dar más cobertura, etcétera. Y realmente lo que nosotros tenemos aproximadamente, porque las cifras no se hacen, no se dan a conocer de forma transparente, hay aproximadamente, digamos que entre un 75 y un 80% de cobertura de agua en las zonas urbanas, ¿verdad? Y hay aproximadamente entre un 50 y un 55% de cobertura en las zonas rurales. Pero una cobertura que técnicamente está cuestionada cuando vos hablas de porcentajes, de cifras definitivas, porque se supone que la cobertura asume un abastecimiento continuo de 24 horas. Y eso no es lo que sucede pues en la realidad de nuestros sistemas. Todos los años aumenta el número de familias que pasan a ser demandantes del servicio. Entonces el crecimiento vegetativo de la población tiene que ir a la par de las inversiones para que no vayan los sistemas de agua actuales teniendo demasiada demanda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso es que va bajando la cobertura real, porque va creciendo la población, va creciendo el número de familias y la inversión es muy lenta, no va a la par de ese crecimiento y de otro fenómeno que es importante, el mantenimiento de los sistemas de agua. Mencionaste la reestructuración institucional que ha significado esta reforma. ¿Qué ha hecho la Autoridad Nacional del Agua? ¿Qué papel ha jugado? He dado algunas declaraciones en ese sentido, valorando como lamentable. Pues yo pienso que fue una década absolutamente perdida. Primero, pues porque no hubo la voluntad política de que esa institución se dedicara a cumplir con la esencia de la ley de agua. Y en ese sentido se transformó en aquel momento la Autoridad Nacional del Agua en una oficina para entregar concesiones o para renovar concesiones de los pozos. Esto que sucedió en ese momento, de alguna manera lo están magnificando ahora, porque la miopía política, el desconocimiento del sector agua, de todos los problemas reales que hay con los recursos hídricos y la falta de visión hacia el futuro, hace que algunos funcionarios vean en esto la posibilidad de hacer dinero rápido, pero no la complejidad de un asunto tan fundamental para la sociedad, porque está en juego la salud de los habitantes de Nicaragua, la capacidad no solo de mitigar las pandemias,
es que cuando vos no consumís suficiente agua y agua de calidad, agua potable, vos tenés más enfermos por enfermedades gastrointestinales, por enfermedades hídricas, de origen hídrico, y lo que no gastas en la inversión en agua, lo haces en los hospitales, en medicinas, en aquellos centros de salud saturados de gente que va por enfermedades que son prácticamente prevenibles si vos tenés un agua adecuada y una educación adecuada. Entonces, esta reestructuración institucional pues tiene que ver con la manera en que se ha mutilado desde que se nombró al funcionario que estaba en la Autoridad Nacional del Agua estos años y desde que el gobierno actual permitió que ese aparato no hiciera nada más que suscribir nuevos contratos. De tal manera que siento que fueron 10 años de atraso porque, por otro lado, el que estaba de titular estaba obligado a presentar la iniciativa de la ley de cánones para que todos los productores de agroexportación que no pagan el agua, que tienen muchos años de estar usando el agua para hacer sus negocios, sus exportaciones, y que creen que este es un insumo que no se debe pagar, han cabildeado y fueron muy receptivos los diputados y muy receptivas la Autoridad Nacional del Agua y el gobierno en general para no hacer la ley de cánones. Que no digan ahora, que no se quejen ahora de que los productores no han pagado el agua, porque lo hemos denunciado siempre durante años, tenemos 20 años diciendo esto y nunca les quisieron cobrar. Percibo, Ruth, un afán recaudatorio en estas medidas del gobierno, a cobrar todo lo que antes no cobraron, a hacer, como has dicho antes, del recurso una mercancía. ¿Es correcto? Mira, yo pienso que el afán recaudatorio está presente en todas las actividades económicas, porque antes de hacer la reforma a esta Ley General de Aguas Nacionales, la Ley 620, han empezado a subir el precio del metro cúbico del agua y no lo han hecho con toda la población, pero sí lo han hecho con determinados sectores de la población donde ellos, a partir de fotografías que les toman a las casas, por ejemplo, creen que han hecho un estudio para definir cuál es la dotación de agua de una casa. A mí, pues, personalmente me lo han explicado algunos trabajadores de Nacal, a quienes les toca hacer ese trabajo, y a partir de eso definen en esta casa, con estas características, vamos a poner una dotación de 50 metros cúbicos o de 30 y posiblemente no leen los medidores y te están cobrando un consumo adicional, ¿verdad? De tal manera que personas que pagábamos 12 metros cúbicos al mes, ahora estamos pagando 32 y no te leen el medidor porque todos los meses viene una cuota fija. ¿Está pasando en todos los hogares? No, pero sí está pasando en un buen número de hogares. Y el otro tema es que haya o no haya agua, se está cobrando la factura, porque hay barrios que siempre están señalando, están demandando, están criticando, y si no llega el agua por distintas razones, como ha sucedido en una parte de Matagalpa, ellos no deben de generarte la factura con un consumo histórico, sino que deben de cobrar el mínimo de la generación de la factura, pues, para mantener la cuenta. Entonces, eso ya se viene dando y se venía dando en la Autoridad Nacional del Agua porque algunos productores agropecuarios, grandes productores, nos han comentado que a ellos les cobraban una cantidad bastante grande por hacer los estudios para darles las concesiones de los pozos en la Autoridad Nacional del Agua. Y ellos pensaban, o por lo menos querían justificarse diciendo eso, que estaban pagando impuestos de esa manera o que estaban pagando una tarifa de agua. En todo caso, estaban pagando una coima o estaban pagando un estudio muy caro que indebidamente lo hace la Autoridad Nacional del Agua, porque vos no podés ser juez y parte. ¿Cuáles son, en tu opinión, Ruth, los principales riesgos sobre el recurso del agua a corto y mediano plazo? El principal riesgo a cortito plazo está en un desabastecimiento que te va a deteriorar más la salud, especialmente por el COVID. Pero el riesgo fundamental es que nos quedemos sin fuentes de agua. Y si nos quedamos sin fuentes de agua, aunque llegues a tener un gobierno responsable con el medio ambiente, ¿cuánto tiempo tardan los árboles en crecer, los bosques en restablecerse? ¿Cuánto tiempo tarda la recarga de un acuífero? Hay quienes piensan que de un año para otro, con un invierno copioso como el que tuvimos en 2020, se recargan los acuíferos subterráneos y no es así. Te puede llevar
20 años, 50 años, 100 años o más. Entonces, por eso te digo, no es una visión sensata, es una visión irresponsable del que cree que no tiene una complejidad tan grande el sector agua. Entonces, el principal riesgo de nosotros es seguir perdiendo las fuentes superficiales en todo el norte y centro del país, donde la tala del bosque es inmisericordia, donde todos los días salen centenares de camiones y donde ni las autoridades municipales, ni los productores, ni los líderes políticos, ni religiosos, ni menos el gobierno central dicen nada, ¿verdad? En segundo lugar, el hecho de que las aguas subterráneas las estamos usando en demasía, pese a que la FAO recomendó a todos los gobiernos no usar las aguas subterráneas, aquí las estamos usando desde hace varias décadas, y como los productores grandes no pagan el agua, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, ellos tienen sistemas derrochadores de agua, riegan por aspersión, por inundación, por gravedad, cuando aquí deberíamos de estar regando por goteo y además estar haciendo obras para infiltrar agua, zanjas, acequias, reservorios por todo el país, reforestación, promover la regeneración natural, etcétera. Hay centenares de obras que se pueden hacer para recuperar el agua de la lluvia y poder infiltrarla. Y luego, cuando vos decís que no vas a hacer la ley de protección de los incentivos ambientales y decís que ya no van a tener ni incentivos, porque eso lo dice la reforma, quitan los incentivos fiscales y los financieros, entonces solo dejan los económicos. Y los económicos puede ser que te regalen una bolsa con arroz y frijoles y aceite, pues ya estuvo. Los incentivos fiscales y financieros son importantes porque hay que rehacer el bosque, hay que repoblar. Y hay cuencas y subcuencas que son claves para este país que están quedando sin árboles. De tal manera que yo diría, a corto plazo hay unos riesgos inminentes, pero a mediano y largo plazo la situación es súper grave y yo no creo que nadie pueda gobernar este país con estabilidad si no tenemos suficiente agua. Ahora, hay algunos analistas y especialistas que siempre dicen que tenemos mucha agua, que se precipitan 38,000 metros cúbicos por persona per cápita. Puede ser que esa agua esté en el lago Solotlán, en la laguna de Tizcapa, en el río Chomogo, en el Tamarindo o en cualquier río contaminado que no lo puedes usar como fuente de agua, que esa es la otra cuestión grave. Hemos permitido que se contaminen con químicos, con tóxicos, con basura, con animales, con todo el plástico, porque este es un pueblo que nunca ha recibido la educación ambiental que tenían que haber dado todos los gobiernos, desde este hasta el que yo conozco, desde que tengo uso de razón. De cara al cambio climático, podemos tener lluvias en algunos años, pero se pueden venir años de sequía y Nicaragua está previsto a que entre en un proceso de desertificación. Ante esta situación, Ruth, ¿qué debe hacer la población para defender sus derechos? ¿Cuál sería tu mensaje a la dirigencia política y de la sociedad civil? Lo único que nosotros deberíamos de hacer es luchar porque se revierta esa reforma, se recupere la institucionalidad y que por otro lado a los funcionarios que se nombren en esos cargos se les obligue a cumplir con el mandato de la ley, porque en este país las leyes que tenemos son claras, te dicen qué hay que hacer en cada institución, en el INAH, en ENACAL, en Marena, en la Procuraduría Ambiental, en la Autoridad Nacional del Agua, pero nadie le pide cuentas a los funcionarios de cumplir con esas competencias, de cumplir con las metas, los programas, las estrategias. Y eso es lo que tendríamos que hacer, porque hemos tenido una ley bastante progresista, bastante integral, y justamente por eso la están derogando, la están reformando, porque lo que justamente quieren es convertir el agua en una mercancía, en un negocio, y que los nicaragüenses se crean el cuento de que esa reforma es para mejorarlo. Pues entonces es como cuando te dicen lo contrario de lo que se va a hacer. Pues. Pienso que la población está en condiciones muy desventajosas en las condiciones actuales de Nicaragua, ¿verdad? Pero tiene que seguir metiendo sus reclamos ante todas las entidades. Obviamente ya desapareció el INAH con esta reforma y tampoco tenés una instancia objetiva donde te puedan revisar después de NACAL, porque
la Autoridad Nacional del Agua es voz y parte. Y obviamente los comités de agua potable y saneamiento que quedaron en abandono, que quedaron al garete, porque la tutela de esa ley de los CAPS la hacía el INAH, van a estar en una situación mucho más difícil que las poblaciones urbanas. ¿Qué tiene que hacer la población? Informarse, conocer sus derechos, reclamar, seguir haciendo las filas para presentar los recursos, hacer conciencia con todos sus familiares y exigirle a todos los que dicen que quieren transformar este país que asuman responsablemente el tema ambiental. Yo siento una gran decepción de la mayoría de los que se presentan como alternativa porque ni siquiera se han molestado en entender cuál es la situación real en términos ambientales y del agua. Y me hubiera gustado ver a todos estos que nos hablan de las soluciones presentando el recurso contra la privatización del agua. De las personas que yo he visto que están sensibilizadas en este tema, solo dos. Una que ha estado sacando videos y planteando el problema y otra que fue a presentar el recurso. Pero todos los líderes políticos, religiosos y los líderes emergentes están en deuda con este país. Ya no digamos los líderes gremiales, el COSEP, la Cámara de Turismo, la Cámara de Industria, todos los que en este país usan el agua y no la pagan y han sido cómplices de ese abandono que este país ha tenido en términos de una gestión responsable de los recursos hídricos. Muchas gracias, Ruth, por haber estado con nosotros y haber compartido tus reflexiones sobre este importante tema que sin duda debe estar en la agenda nacional en los próximos meses, sobre todo de cara a este año electoral. Gracias a ustedes por haber estado también en Platicandito y les esperamos en nuestra próxima edición. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Platicandito, no sin antes recordarles siempre que compartan este contenido en sus redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos el próximo viernes. Acuérdense de enviarnos sugerencias o temas que les gustaría que abordáramos aquí.